Noticias 24. 18 horas con 25 minutos, estamos de regreso con las noticias aquí en Canal 24 Horas. Un estudio de la Universidad de Chile dio cuenta de la existencia de una peligrosa bacteria en cotorras argentinas en nuestro país y que incluso podrían llegar a causar la muerte en humanos. Para saber más sobre este tema, estamos junto a Cristóbal Briceño, académico del Departamento de Medicina Preventiva Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Cristóbal, buenas tardes. Hola Marco, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Hablemos de la peligrosidad de esta bacteria que fue detectada en estas cotorras argentinas, que son una especie invasora aquí en nuestro país. Claro. ¿Qué es lo que detecta finalmente este estudio? ¿Son estas aves las únicas portadoras de esta bacteria? Mira, la verdad es que nosotros nos interesamos precisamente en comenzar a estudiar la cotorra argentina hace unos 5 años. Esta es una especie que es introducida, es foránea. Se introdujo relacionado con el comercio de la mascota, principalmente en los años 70, 80, sus poblaciones empezaron a aumentar y ahora se encuentra en varias ciudades de Chile, es muy abundante, tiene altas densidades en ciertos sitios y nosotros empezamos a levantar desde la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, empezamos a levantar información, primero ecológica, para entender un poco qué lugares donde había mayores densidades, con qué otras especies interactuaban. Y dentro de nuestro ámbito también, que se relaciona por supuesto con la salud animal y con la salud pública, ¿no es cierto?, algunos patógenos que pueden enfermar a las personas, nos interesamos en saber qué patógenos podían albergar estas cotorras y encontramos esta bacteria que se llama Chlamydophila psittaci, que es una bacteria que también produce una enfermedad conocida como la fiebre de los loros, porque se asocia precisamente a los citácidos, que es la familia de los loros, cotorras, parakeets y otros. Y esta bacteria lo que produce es un cuadro, bueno, en las aves puede producir un cuadro digestivo, un cuadro respiratorio. Cuando las personas entran en contacto con aves que estén enfermas y produciendo esta bacteria, podrían enfermar y eso puede llevar en las personas a cuadros de neumonía, que pueden ser algunas leves y en otros casos pueden llegar a ser severas. Ahora, ¿cómo identificamos esta cotorra argentina? Porque aparentemente es lo que uno podría quizás describir desde la ignorancia como un loro, ¿no? Claro, es como un loro. Los loros en general, ¿no es cierto?, tienen colores muy vistosos, son aves inteligentes. Por esa razón también son preferidas como mascotas, porque además pueden vocalizar, pueden manipular objetos por la configuración de sus patas. Entonces son animales que son carismáticos y por esa razón también se han llevado a distintos lugares como mascota. El problema es que en particular la cotorra argentina es la única especie de loro entre las 392 especies que existen en el mundo que es capaz de construir sus propios nidos comunales, que son grandes nidos que construyen con ramas, con palitos, que son una especie gregaria que le gusta estar en grupos familiares grandes. Estos nidos van anexando y van agregando cámaras y pueden adquirir un gran tamaño, tener una gran masa, y por supuesto que las cotorras hemos visto también que prefieren sitios de altura para sentirse más seguras. Si estos nidos se caen y ¿no es cierto?, se desprenden, por ejemplo, cuando ha llovido o a veces cuando ha nevado en Santiago, ¿no es cierto?, pueden adquirir mucha masa y estos nidos pueden generar también problemas. ¿Cómo identificamos a la cotorra? Bueno, en Chile tenemos 4 especies de loros que son nativos: el tricahue, el choroy, el periquito cordillerano y la cachaña. Pero ellos viven en espacios naturales, en bosques prístinos. La cotorra argentina se considera una especie sinantrópica, o sea, una especie que está habituada a vivir cerca del ser humano. Y por eso se ha quedado también en las ciudades, porque ha encontrado alimento, por ejemplo. Claro, ahora pensemos en cuán común también es que una enfermedad como esta se pueda llegar a transmitir del ave al ser humano. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Y ocurre quizás en todos los casos en que se configuran quizás ciertos factores que lleguen a un eventual contagio? No, en realidad esto es un hallazgo. Nosotros estábamos trabajando con poblaciones de aves, de cotorras, hemos estado buscando distintos patógenos y lo que en realidad encontramos y se publicó en este trabajo fue que encontramos anticuerpos circulantes contra esta bacteria Chlamydophila psittaci, que implica ya más o menos un 7-8% de prevalencia, es decir, de 7 de cada 100 cotorras, ¿no es cierto?, portarían estos anticuerpos. Y eso explica, o lo que implica, es que estos loros, estas cotorras, han estado en contacto con esta bacteria.
como te decía, esta bacteria, ¿no es cierto?, se encuentra normalmente en los citácidos. Entonces lo que sabemos es que en Santiago, al igual, Santiago donde ha sido introducida, hay poblaciones de cotorras que han estado expuestas donde está circulando esta bacteria. En otras especies también, por ejemplo, en el año 2000 se publicó un trabajo también donde se encontró en palomas. Las interacciones que pueden tener las cotorras con paloma también puede ser un factor de riesgo para que las cotorras sean portadoras de esta bacteria. Ahora, el riesgo para las personas tiene que ver también con el contacto. Esta bacteria se transmite a través del contacto más directo, o sea, a través de las secreciones o a través de heces contaminadas. Entonces, si las personas, por ejemplo, toman cotorras o pichones en época reproductiva y se los llevan a la casa, eso podría ser un factor de riesgo, sobre todo si hay mucha cercanía entre una persona y este loro, ¿no es cierto?, que considera una mascota. Lo importante es conocer los riesgos también asociados. Claro. Ahora, ¿hay alguna forma de identificar cuando un ave tiene esta bacteria o cambia en algo quizás su comportamiento, su aspecto, como por ejemplo uno podía identificar pensando en lo que ocurrió con los brotes de gripe aviar o con otro tipo de enfermedades que generan al menos síntomas visibles en el infectado? En este caso, ¿existe alguna señal que nos indique que un animal está infectado con esto? En este caso, en la cotorra no, porque la cotorra puede ser un portador sano, por ejemplo, y también no está eliminando la bacteria en todo momento, por ejemplo, cuando puede estar más estresada. Por eso es importante, si uno encuentra o ve una cotorra, ¿no es cierto?, a lo mejor en el piso, que puede estar herida o que puede tener una conducta extraña, es mejor no acercarse y alertar también, ¿no es cierto?, al Servicio Agrícola Ganadero, por ejemplo, a las municipalidades, para que otras personas especialistas, ¿no es cierto?, puedan hacer el manejo de estos animales. Ahora, ¿qué puede causar, qué cuadro puede causar esta bacteria cuando se transmite a un ser humano? En particular, esta bacteria lo que produce en personas principalmente es un cuadro respiratorio, ¿ya? Que puede tener distintos niveles de gravedad. Puede ser un cuadro respiratorio más leve o puede ser un cuadro respiratorio severo con compromiso pulmonar, neumonía, y en algunos casos también requerir la hospitalización, por ejemplo. Claro, estaba revisando mientras preparábamos la entrevista, también se han registrado casos en Europa. De hecho, hubo en algún momento creo que 5 fallecidos en España por esta misma situación. Claro, allá no es la cotorra argentina, pero claro, por otras especies que están ligados, me imagino, a la misma familia. Pensando en que esta... Déjame interrumpirte ahí porque la cotorra argentina, aunque no es cierto es de Sudamérica, es originaria de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Bolivia, parte de Brasil y Paraguay, ha sido introducida a través de la mascotería en más de 30 países y se encuentra esta misma especie en capitales como Madrid, en Nueva York, en Chicago, en Tel Aviv, en Milán, en Roma. O sea, está ampliamente distribuida y la forma como llegó a estos sitios precisamente es por el interés de las personas, ¿no es cierto?, que lo querían como mascota y que después estas aves se escaparon o fueron liberadas porque no son tan buenas mascotas y estas se terminan agregando, hacen grupos familiares, construyen nidos y de esta forma pueden estar en lugares muy fríos como Chicago, por ejemplo, donde nieva en invierno. Entonces, es algo inédito en los loros. Los loros son de climas tropicales en general. Pero esta condición de construir sus nidos, de, por ejemplo, tener una dieta muy amplia, permite que se hayan introducido en más de 30 países. Por tanto, en Europa está presente también la cotorra argentina. Ahora, en casos en humanos, hay una publicación del año 2015 en Brasil, donde se describe que una familia en Brasil obtuvo una cotorra argentina en el comercio ilegal y de un grupo familiar de 8 personas, 6 personas terminaron hospitalizadas conectados a un ventilador mecánico por una neumonía severa. Entonces, bueno, estas personas, ¿no es cierto?, compraron esta ave, la tuvieron en su casa, la tuvieron en su grupo familiar, con conductas, ¿no es cierto?, muy cercanas, y eso es un factor de riesgo sin duda. Claro, aquí encontré precisamente la información. Son 5 muertes causadas en Europa por un brote de citacosis. Esto en marzo de este año precisamente. Ahora, volviendo aquí al ejemplo de nuestro país, ¿qué otras especies pueden llegar a causar o pueden ser portadoras de esta bacteria? Pensando que ya nos mencionaba Cristóbal, por una parte la cotorra argentina y también las palomas. ¿Qué otras especies aquí en Chile pueden llegar a causar o transmitir esta bacteria?
Mira, nosotros hicimos un estudio, lo publicamos el año 2019, donde estábamos interesados en las interacciones que tienen las cotorras, estas cotorras, ¿no es cierto?, invasoras, con otras especies. Y en Santiago, donde comenzamos el estudio, ¿no es cierto?, estas cotorras construyen nidos, y es la única especie que hace estos nidos comunales que son cerrados y que utilizan todo el año. Sin embargo, vimos que hay otras especies de aves que utilizan los mismos nidos de la cotorra durante la época reproductiva. Y así otras especies introducidas como palomas o gorriones, que también son introducidas igual que la cotorra, o especies nativas como zorzales, por ejemplo, chercanes, cernícalos, incluso chunchos, también utilizan los nidos de la cotorra. Entonces ahí hay un factor de riesgo porque en este espacio, ¿no es cierto?, que es cerrado, donde la cotorra que puede estar enferma, puede estar produciendo secreciones o heces contaminadas, podría haber algún traspaso de patógenos también a otras aves nativas que también pudiesen actuar como reservorio o en algunos casos, ¿no es cierto?, si no han estado expuestas previamente a este patógeno, podrían crear brotes epidémicos, o sea, enfermedades, ¿no es cierto?, que afecten a las poblaciones nativas. Claro, Por ejemplo, te cuento... sí. Sí. No, que te iba a contar que también encontramos otro parásito, que es un ectoparásito, que es un ácaro de la familia de las arañas, que es hematófago, o sea, chupa sangre, y lo encontramos, no estaba descrito en Chile, se había descrito en Argentina en poblaciones nativas de cotorra, y encontramos ese parásito en Santiago. Ese parásito abunda en los nidos, pica a los pichones, y es tan urticante que los pichones saltan antes del nido. Como saltan antes del nido, no están totalmente emplumados y son depredados más fácilmente. Ese parásito podría pasar a las poblaciones nativas. También puede afectar a la industria avícola, porque se ha visto en Europa que este mismo parásito, también en Italia y en España, donde no había sido descrito, ha pasado a las aves de corral, como las gallinas. Y además, este parásito puede picar a las personas. Si pica a las personas y chupa sangre, también eventualmente podría ser un vector de virus o bacterias. Claro, ahora pensando en que esto puede generar brotes epidémicos quizás en poblaciones de aves, ¿qué ocurre cuando se transmite al ser humano? ¿Puede llegar a causar brotes epidémicos de una magnitud de mayor preocupación? En el caso de la clamidofilacitasi, de la citacosis, Claro, de la bacteria. en el caso de la bacteria probablemente podría causar un cuadro de neumonía o un cuadro respiratorio. Lo que probablemente sucedería es que la persona, si no tiene claridad del origen de esta bacteria, por ejemplo, que haya estado en contacto con un ave que haya estado enferma, probablemente va a ir al médico, a lo mejor va a costar que se realice el diagnóstico, ¿no es cierto? Y probablemente la persona se va a empezar a sentir mal y va a terminar en un centro asistencial aislado probablemente, ¿no es cierto?, mientras se investiga de qué se está enfermando. Yo creo que es más difícil en este caso de la clamidofilacitasi que pueda generar un brote, pero sí es importante tenerlo como antecedente, tampoco, ¿no es cierto?, alarmar a la opinión pública, pero sí es importante que empecemos a entender también otras consecuencias de las especies invasoras en nuestro territorio, ¿no es cierto? Hay competencia por espacio con especies nativas, puede haber desplazamiento, competencia por alimento o depredación en algunos casos. Y las enfermedades o los patógenos que pueden portar también son un elemento importante, sobre todo bajo este concepto de una salud donde nuestra salud, ¿no es cierto?, humana, la salud de nuestros animales domésticos también depende de lo que está sucediendo en los ambientes naturales, aunque sean urbanos. Entonces eso es como también un llamado a atención, ¿no es cierto?, a estar alerta, a no manipular animales, por ejemplo, silvestres que se vean enfermos o, ¿no es cierto?, puedan ser un factor de riesgo, porque están presentes los patógenos y en nuestro caso, ¿no es cierto?, lo hemos vivido de cerca, pueden haber brotes de enfermedades que terminan pasando también a nuestros animales domésticos o a nosotros mismos como especie, que son las zoonoses. Claro, muy importante entonces para saber cómo llegar a prevenir una situación de este tipo, el contagio entonces de esta bacteria desde esta cotorra argentina hacia el ser humano. Cristóbal Briceño, académico del Departamento de Medicina Preventiva Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que estés bien. Muchas gracias, Marco. Hasta luego.